Bienvenidos mis queridos niños y niñas de tercero básico. Les saluda su profesora Jessica. El día de hoy trabajaremos en la asignatura de Historia. Vamos a continuar estudiando el legado que nos dejaron los griegos y romanos en la antigüedad. Nuestro objetivo será identificar estos legados en cuanto a religión, política, el conocimiento en deportes y teatro. Ahora, algunas recomendaciones para mejorar los hábitos dentro del hogar son los siguientes. Para aprender mejor es necesario que mantengas tu atención, dispongas de todos tus materiales de estudio. El tiempo destinado para realizar nuestra guía es de 60 minutos. Recuerda que puedes hacer pausas para descansar. Evita distracciones al momento de estudiar. Todas estas buenas conductas nos van a ayudar a mantener nuestra concentración y así alcanzar un aprendizaje significativo. Ahora bien, la ruta de nuestro aprendizaje es el siguiente. ¿Qué haremos? Vamos a identificar el legado de los griegos y romanos en la religión, política y el conocimiento en deportes y teatro. ¿Cómo lo haremos? Reconociendo la organización política y sus necesidades básicas. ¿Para qué lo haremos? Para reconocer la influencia de los griegos y romanos en nuestra actualidad, ampliando así nuestro conocimiento de la historia. Ahora bien, la estructura de nuestra clase es la siguiente. Abarcamos el OA3, ¿verdad? Que nos habla de diferentes culturas y pueblos, entre ellos, ¿cierto?, nuestros griegos y romanos. En el inicio vamos a activar conocimientos previos. En nuestro desarrollo trabajaremos conceptos nuevos y realizaremos actividades presentes en la guía. En nuestro cierre vamos a sintetizar y evaluar lo aprendido a través del material enviado a sus casitas. Ahora bien, vamos con el inicio. Necesito que presten mucha atención. En nuestra guía continuaremos conociendo cómo vivieron los griegos y romanos. Ya sabemos sus similitudes y diferencias en cuanto a su vivienda, vestimenta, alimentación, adelantos tecnológicos en el área de la construcción. Recuerden que fueron muy importantes su legado en la arquitectura. En nuestra guía aprenderemos el legado en conocimiento en cuanto a deporte, política, religión presente en estas civilizaciones. Para ello vamos a responder algunas preguntas apoyados, ¿cierto?, de la vestimenta griega y romana que ya habíamos estudiado. Como pregunta número 1 tenemos que responder hacia la pregunta, ¿por qué es importante la vida en comunidad? Pregunta número 2, ¿cómo era la vestimenta de griegos y romanos? ¿Se parecen a la que utilizas tú? ¿Por qué? Y pregunta número 3 y última, debes nombrar dos legados de la arquitectura. Espero te vaya muy bien respondiendo a estas preguntitas. Ahora vamos a continuar con el desarrollo de nuestros contenidos. Las creencias de griegos y romanos, ¿cierto? Los griegos y romanos creían en varios dioses, es decir, ellos eran politeístas. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que creían en varios dioses. Sus dioses tenían forma humana, eran inmortales y tal como los seres humanos tenían virtudes y defectos. Podemos observar aquí, ¿verdad?, que tenemos a Zeus, el padre de los dioses, y los hombres gobernaba a los dioses del monte del Olimpo. Ahora bien, los griegos y romanos también creían que los dioses tenían hijos con los seres humanos. Estos eran llamados héroes y eran mortales, pero muy poderosos. Y finalmente, los mitos o las historias de estos dioses y héroes se transmiten de manera oral, que quiere decir de boca en boca, ¿verdad? Por medio de estos relatos que daban las personas, hemos podido conocer parte de las creencias de los griegos y romanos. En cuanto a nuestra mitología, la vamos a observar en la siguiente imagen. Recordar que la mitología es un conjunto de mitos o leyendas que nosotros hemos estudiado. Ahora bien, viene el desarrollo de nuestros dioses. Presta mucha atención. Los dioses griegos eran politeístas, es decir, adoraban, a varios dioses que estaban entre el plano divino y el humano. Existía una jerarquía donde los dioses del monte Olimpo eran los más importantes. El más poderoso era Zeus, amo de todas las obras
y las divinidades, ¿cierto? Y de los mortales. Bajo él estaban los demás, que más tarde pasarían a ser parte de la mitología romana. Podemos observar que aquí tenemos a Zeus, que es el dios de los dioses, ¿verdad? Él controlaba el trueno y era simbolizado por el agua. También estaba Poseidón, que era el hermano de Zeus, ¿verdad? Y él siempre llevaba un tridente, que lo podemos ver aquí, que es un símbolo, ¿verdad?, del pescador. También tenemos a nuestra diosa Atenea, que es la diosa de la guerra y de la sabiduría. Le continúa Demeter, que es diosa de los cereales. Ella, ¿cierto?, les proporcionaba cebada, les hacía crecer el trigo y otros seres vivientes de nuestra tierra. Y nos quedamos como por último Artemisa, que es una cazadora. Ella era la diosa de la caza, pero también era protectora de nuestras mujeres y niños. Ahora bien, a partir de lo que acabamos de saber de nuestros dioses griegos, que luego se convirtieron, ¿verdad?, en mitología romana, vamos a hacer una actividad. Van a indagar sobre algunos dioses griegos y averigüen el nombre que recibían estos mismos dioses, ¿cierto?, pero romanos. Luego vas a escoger a uno de ellos y realizarás una exposición breve sobre tu biografía. Recuerda enviar tu pequeña exposición al WhatsApp de la profesora. Ahora bien, vamos a continuar con la organización política de la polis de Atenas. Bien, la palabra política de origen griego se refiere a las decisiones que afectan a la ciudad, a la polis, ¿verdad? Es decir, nuestra comunidad. Hay muchos países del mundo, incluido Chile, ¿cierto?, donde se gobierna mediante un sistema político llamado democracia. Ella, ¿cierto?, esta forma de gobierno surgió en Atenas hace mucho, mucho tiempo y significa gobierno del pueblo, ¿cierto? Quienes toman las decisiones por el pueblo. En ella, los ciudadanos podían participar de las decisiones políticas y la elección de las autoridades. Ahora, la democracia, ¿verdad?, en la antigua Atenas y en Chile. Tenemos aquí la democracia en la antigua Atenas. Podemos observar que sí, hay varias personas, pero ¿serán todos ellos ciudadanos para que puedan votar? Vamos, ¿cierto?, a dar lectura. Imagina que este era el total de las personas que vivían en Atenas. Se veía, ¿cierto?, que no era gran cantidad, pero luego van bajando. Veamos por qué. De esos habitantes, la minoría sería ciudadanos, ¿cierto? ¿Por qué sería la minoría? Porque los ciudadanos necesitan ser solo hombres atenienses, como podemos ver al final, ¿verdad? Aquí aparecen los hombres de rojito o rosado pálido, ¿verdad? Que ellos eran los hombres atenienses que podían, cierto, ser ciudadanos y participaban directamente en la administración de la ciudad por medio de una asamblea. Ellos se dedicaban a la toma de decisiones sobre la paz, la guerra, la economía y las leyes. Por lo tanto, tenían puestos importantes porque frente a ellos, ¿verdad?, dirigían una cantidad de personas. Los que no podían ser ciudadanos eran, ¿cierto?, la mayoría, compuesta por mujeres, extranjeros, esclavos, niños y niñas. Ellos no podían ser ciudadanos, por lo tanto, no podían votar y tenían que atenerse a las decisiones que tomaba, ¿verdad?, la asamblea. Ahora bien, en Chile, en nuestra actualidad, no sucede lo mismo. Las cosas han cambiado y hemos evolucionado para mejor. La democracia en Chile, ¿cierto? Podemos observar que ya no son tan poquitos habitantes, son muchos más. La cantidad de habitantes que tiene Chile es mucho mayor a la que tenía la antigua polis de Atenas, y lo podemos observar en la imagen. Acá, tanto mujeres como hombres mayores de 18 años pueden votar, ¿cierto? Y elegir a sus representantes, quienes son los encargados de tomar las decisiones de aquellos que afecta a la comunidad, ¿cierto? O al país completo. Finalmente, en Chile, la población con derecho a voto supera los 14 millones, pero en las últimas elecciones del 2017, quiere decir hace unos añitos, participaron menos de la mitad. Por eso es tan importante, ¿cierto?, que las personas se animen a ejercer su voto.
como lo hicimos hace poco en Chile. Ahora bien, la aplicación de contenidos nuevos. En esta actividad vamos a realizar un cuadro comparativo en el que vamos a nombrar tres características de la democracia presente en Atenas en la antigüedad y la actual presente, ¿verdad?, en nuestro país, que es Chile. En los criterios, ¿verdad?, en este cuadro comparativo yo puse el primer criterio a modo de ejemplo. ¿Quién tiene el derecho a votar? En la democracia en Atenas, solo los ciudadanos. ¿Por qué? Porque eran los hombres de Atenas y eran poquitos. En cambio, en nuestra democracia chilena y actual, las mujeres y hombres mayores a 18 años pueden, ¿cierto?, votar en nuestras elecciones. Ahora tú debes registrar tres, ¿cierto?, características que hagan comparar a la democracia antigua con la democracia actual. Espero te vaya muy bien. En el desarrollo de nuestros contenidos vamos a continuar ahora con nuestros Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Ahora tenemos los Juegos Olímpicos modernos, son competencias deportivas que se realizan cada 4 años, ¿verdad? Desde el año 1896. Su origen es en la antigua Grecia. Los griegos celebraban estos juegos cada 4 años en la ciudad de Olimpia. En los Juegos Olímpicos participaban mujeres y hombres de distintos países del mundo. Y los juegos tenían un sentido religioso, ya que se realizaban en honor a los dioses, ¿verdad?, que se encontraban en el Olimpo. Ahora bien, los Juegos Olímpicos en la actualidad suelen ser diferentes. Vamos a observar algunas imágenes que nos van a contar algunas similitudes y diferencias en estos Juegos. Los Juegos Olímpicos en la actualidad, podemos ver, ¿verdad?, que ahí está la antorcha. En el presente, el Comité Olímpico Internacional elige una ciudad sede para la realización de los Juegos. En ella se realiza un acto inaugural en el que se enciende la antorcha olímpica. Y es muy bella, ¿verdad? La podemos observar ahí. Vamos con nuestro segundo dato curioso. Participan delegaciones de muchos países. Como podemos observar aquí, también podemos integrar mujeres. Ahora se mantienen pruebas como el atletismo o la lucha y se han incorporado la gimnasia, entre pesas, natación, ciclismo, entre otras. Y para finalizar, a los primeros 3 de cada competencia se les premia con medallas de oro, plata y bronce respectivamente, ¿verdad? Ahora bien, de acuerdo a lo que acabamos de observar, vas a responder a estas 3 preguntas, ¿ya? En tu guía tienes espacio para responderlo. Idealmente es que lo respondas ahí. Si no te alcanza el espacio, puedes llevar las preguntas a tu cuaderno y responder ahí. Ahora bien, el teatro de griegos y romanos nos plantea lo siguiente. El teatro fue creado por griegos para honrar al dios Dioniso. Luego los romanos lo adoptaron y siguieron representando los mismos temas mitológicos de origen griego e incorporaron nuevos temas propios a su historia. Ahora bien, observaremos en la siguiente imagen, ¿cierto?, cómo nos va a mostrar el teatro griego y el romano. Y vamos, ¿cierto?, a ir descubriendo algunas características principales, ¿cierto?, y algunos autores del teatro. Podemos observar aquí que tenemos el teatro griego. En el teatro griego tuvo un carácter religioso, como ya lo acabamos de decir. Abordó temas mitológicos y políticos. Entre los tipos de obras se encuentra la comedia, que contaba historias cotidianas en forma divertida, y la tragedia, que contaba, ¿cierto?, o narraba historias sobre las dificultades que atravesaban en su vida. Solo podían actuar hombres, quienes usaban máscaras para representar a sus personajes. Durante la obra, los actores eran acompañados por un coro. Ahora bien, como último podemos ver aquí que están los autores del teatro griego y destacaban a Esquilo, eh, Sófocles y Euclides. Ahora, las primeras
¿cierto? Obras romanas fueron traducidas de obras griegas a las que se les añadía elementos como personajes y escenas. Podemos ver, ¿cierto?, que su construcción es semejante, pero no igual. El teatro romano también tuvo un carácter religioso. Los romanos también cultivaron la tragedia y la comedia. La tragedia, disculpen, solía abordar temas mitológicos y la comedia temas de la vida cotidiana. Igual, ¿verdad?, que en los griegos. Ahora bien, de acuerdo a lo que acabamos de ver, vamos a relacionar nuestros contenidos con las siguientes actividades. En familia van a jugar a las mímicas. Como primera parte, cada uno va a escoger una de las siguientes emociones, sin decirle a nadie cuál sería. Pueden escoger entre alegría, pena, rabia, amor, aburrimiento, sorpresa, calma, descontento, miedo o timidez. Y en la segunda parte, frente a tu grupo familiar, van a tener que representar esta emoción escogida, pero sin utilizar palabras, para que los demás puedan adivinar a través, ¿cierto?, de la emoción que tú quieras expresar. Gana quien más veces adivine. Diviértete aprendiendo, ¿cierto?, en familia y a través de un juego. Ahora tenemos una segunda actividad. En ella vamos a comparar el teatro griego y el romano a partir de los siguientes criterios. Vas a nombrar dos criterios y para eso vamos a integrar el teatro griego y el teatro romano. Ahora bien, como última actividad, vamos, ¿cierto?, a escoger qué elementos del teatro griego y romano piensas que se han mantenido hasta el presente. ¿Qué características han cambiado? Debes argumentar en tu respuesta. Si te queda alguna duda, puedes pausar el video con la materia anterior, ¿verdad? Y poner atención nuevamente para poder responder a tu pregunta. Ahora bien, en el cierre de nuestra clase, hemos aprendido a identificar la organización de griegos y romanos en su práctica a través del deporte y en sus Juegos Olímpicos, y la diversión que ofrecía el teatro. También identificamos su religión y eran politeístas, creían en muchos dioses, y su legado, ¿cierto?, en la política fue la democracia. Ahora, vas a responder a estas tres preguntas en tu guía y luego, sin antes olvidar, ¿verdad?, un nuevo dios que vamos a aprender, el dios Apolo, que es el dios del sol, las artes y la música. Podemos observar que en su manito, ¿verdad?, tiene ahí un instrumento musical y una pelotita. Ahora bien, vamos con las afirmaciones. Recuerda que debes marcar con una X en el recuadro que refleje tu aprendizaje. Las afirmaciones son las siguientes. Identifico la importancia de la vida religiosa para estas comunidades. Reconozco similitudes y diferencias en la política de estas comunidades. Y finalmente, reconozco su legado político y cómo influye en la actualidad. Espero te haya gustado, ¿cierto?, toda nuestra materia sobre griegos y romanos. Con esta guía terminamos nuestro contenido. Espero te haya ido muy bien y te envío un abrazo lleno de energía para que puedas seguir trabajando desde casita.